Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Espero que estéis disfrutando de esta feria con las charlas tan interesantes que están habiendo. Yo soy Marta Verdía, soy la directora de los programas NF para mayores de 18 años, adultos y profesionales. Y bueno, vengo a hablaros de algo que está muy relacionado con salir al extranjero, con nuestro día a día, y yo creo que es algo que todos en algún momento nos planteamos, que es la importancia que tiene salir de la zona de confort, a lo que no estamos del todo acostumbrados, pero muchas veces es algo que nos ronda la cabeza, ¿no? Entonces, empezar diciendo que nosotros llamamos, la zona de confort es la forma de vida en la que nos encontramos cómodos. Podemos estar felices o no, pero seguros y tranquilos, desde luego. No necesariamente es algo negativo, no quiere decir que después de esta charla todos tengamos que romper con nuestra vida, nuestra rutina y dar un cambio radical, pero es la zona en donde estamos cómodos y nos sentimos seguros y protegidos. Es como quedarse en casa, de alguna manera, ¿no? Pero el hecho de no salir de la zona de confort nos impide crecer, mejorar. Todos queremos crecer, todos queremos mejorar, y para crecer y mejorar hay que cambiar. El ser humano tiene la tendencia de sentirse cómodo cuando todo su entorno está controlado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando puede prever lo que va a ocurrir en cada momento. Por el contrario, le genera nerviosismo y ansiedad cualquier tipo de cambio que introduzca incertidumbre en su día a día. A todos nos pasa, ¿no? Cuando de repente se nos tuercen los planes o cuando tenemos una rutina establecida y algo nos descoloca. Esta incertidumbre genera nerviosismo. La toma de decisiones también genera nerviosismo por la incertidumbre de qué pasará, qué no pasará, ¿no? Entonces decimos que estamos en nuestra zona de confort cuando tenemos la sensación de mantener el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas y pasamos a tener un estado mental que voluntariamente está evitando cualquier cambio que pueda producir esta sensación que os comentaba de incertidumbre y, por lo tanto, evitarnos el nerviosismo, el miedo, la ansiedad. Estas limitaciones son limitaciones autoimpuestas, ya que muchas veces nosotros mismos nos ponemos límites que marcamos para evitar estas situaciones que no controlamos, ¿no? La que nos lleva a estar viviendo pues miedos, desmotivación, etc. Entonces, muchas veces cuando queremos un cambio o cuando necesitamos un cambio, quedarse en casa no es la solución, definitivamente. ¿Cómo es la zona de confort? ¿Qué conductas o qué sentimientos hay comunes en la zona de confort? Bueno, pues tendemos a sentirnos un poquito desmotivados, aunque estemos cómodos. El no salir de la zona de confort, el no cambiar, el no innovar, nos lleva a una rutina que a veces decimos que es aburrida, sin novedades, sin cambios. A veces incluso podemos llegar a sentirnos vacíos y solos porque no hay nada nuevo que nos saque del bucle del día a día. Y esto nos suele llevar a un estado de tristeza, de soledad, que termina un poquito por frustrarnos y darle vueltas a la cabeza pensando cómo cambiar en la situación, pero no sabemos ni cómo empezar. Es como, oye, tengo que cambiar, quiero cambiar, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿de qué manera doy el salto a cambiar? Es una especie de piloto automático, ¿no? Como si continuamente nuestra vida fuera un piloto automático. Y en el fondo queremos salir de ello y queremos cambiarlo. Pero muchas veces no sabemos cómo. Ni siquiera sabemos qué nos lo impide. ¿Qué nos impide salir de la zona de confort? Bueno, pues los miedos más comunes es el miedo a lo que no conocemos, ¿no? Esto es un clásico y nunca cambiará. Siempre lo que no conoces te da miedo. El miedo a fallar. Muchas veces estamos paralizados por ¿y si fallo? ¿Y si no me sale? ¿Y si me rechazan? ¿No? Entonces, mientras la vida nos vaya medianamente bien, normalmente nos quedamos en la zona de confort. Pero estamos limitándonos a nosotros mismos, estamos limitando nuestro propio potencial. La magia sucede fuera de la zona de confort. ¿A quién no le asusta un cambio? A todo el mundo. Un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de vivir en otro país, de pareja. El miedo a ser rechazados, el miedo a estar ahí fuera, de perder el control, nos paraliza y nos vuelve a dejar donde estábamos. Entonces tendemos a estar siempre
encasillados en algo que realmente no nos está llenando, no nos gusta o no nos hace bien en el presente o no proyectamos un futuro mejor, un bienestar mejor. Entonces, bueno, recordad siempre que la magia sucede fuera de la zona de confort. Y si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Emilio Duró decía una frase que igual no viene muy a cuento, pero decía, si comes zanahorias, cagas zanahorias, ¿no? Pues si tú haces a cada día, tendrás a cada día, ¿no? Entonces, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y aquí tenemos un referente nacional, internacional, que no solo como deportista, sino como persona, creo que a todos nos tiene bastante enganchados. Sí que es, insisto, un referente que él mismo dice, no creo que las cosas cambien por sí solas, las tienes que hacer cambiar. No podemos estar esperando a que venga ese cambio que esperamos de la nada, no suele pasar. Entonces, cuando tienes la sensación de que pasan los días, que siempre pasa lo mismo, que es el día de la marmota, que dices, me estoy dejando llevar por inercia, ¿no? Muchas veces el día a día vamos tan rápido que es como que el día nos lleva a nosotros, no nosotros al día. Entonces, bueno, como seguro que todos nos hemos sentido así en algún momento, cuando nos ponemos a tomar iniciativa, lo primero que hay que hacer es proponerse ser dueño de tu vida, es decir, reflexionar, saber qué necesitas, definir lo que quieres lograr, es decir, dónde quiero llegar. No necesariamente tiene que ser un cambio muy radical, no estoy hablando de irte a vivir, yo qué sé, pues a otra casa, así porque sí, no tiene por qué ser algo radical, sino pequeños hábitos que no nos gustan de nosotros, que no nos llenan, ¿no? Entonces, creo que es momento de reflexionar y analizar qué aspectos de nuestra vida pueden mejorar para que nos sintamos mejor, que el día sea más llevadero, más interesante. Insisto, no necesitamos hacer una revolución, ¿no? Pequeños cambios pueden tener un impacto muy positivo. Hay que superar el miedo a fracasar, hay que pensar que el no ya lo tenemos, si no lo hacemos, el no está ahí, no va a pasar nada si no hacemos nada. Entonces, si nos dicen que no, ok, tenemos que estar preparados para nos. Planificar, hay que ponerse retos y tomar decisiones a medio, corto, largo plazo, hay que definirlos. Hay que hacerle un seguimiento, porque muchas veces, y esto es un clásico de enero, me pongo a régimen, voy al gimnasio, voy a hacer yoga todos los viernes. Bueno, ¿qué tanto estoy yendo al gimnasio? ¿Qué tanto estoy siendo más cariñoso con mi familia? Es que estoy hablando de retos de todos los tipos, ¿no? Tomar decisiones. Oye, ¿qué decisiones estoy tomando para que esto pase? ¿Qué me está ayudando a cambiar, ¿no? Y luego no procrastinar, que somos expertos, bueno, ya lo haré, bueno, pues ya lo dejo para el lunes que viene, bueno, pues el mes que viene. No, acción, o sea, seamos rápidos, ¿no? La actitud es fundamental, hay que mantener una actitud muy positiva ante cualquier cambio, ante cualquier escenario que sea salir de la zona de confort que queramos hacer, porque si vamos ya con el no y con las excusas interpuestas, la actitud en ningún caso será positiva y en ningún caso tendremos resultados, ¿no? Entonces, bueno, también es muy importante pedir consejo, pero sobre todo que no decidan por vosotros, ¿no? Que muchas veces nos dejamos aconsejar y al final sentimos que tomamos la decisión por lo que nos han dicho y no con lo que nosotros realmente queremos o sabemos que nos va a venir bien a nosotros mismos. Entonces, bueno, yo creo que estos son un poco los 4 puntos fundamentales, ¿no?, que necesitamos tener en cuenta y que suenan muy básicos, pero no los implementamos a la hora de querer salir de nuestra zona de confort o de tomar una decisión distinta en nuestra vida. Y lo que más suele generar problemas es el miedo al fracaso, es lo que más nos paraliza sin pensarlo. Y aquí que os quiero poner unos ejemplos de personas bastante conocidas, entiendo que todos sabéis quiénes son todos, a los que también les dijeron que no alguna vez, ¿no? No sé si sabéis que a Walt Disney lo despidieron en su trabajo por falta de creatividad. A Walt Disney. O sea, le han dicho no vales para esto y luego, bueno, pues acabó siendo quien fue. En su adolescencia estuvo repartiendo periódicos, fue editor de un diario,
Y en este diario en el que estuvo le despidieron por falta de imaginación y buenas ideas. Este fue el motivo del despido de Walt Disney. Entonces dices, claro, ¿qué creéis? ¿Que Walt Disney se quedó en su casa llorando, diciendo no valgo? No, él siguió luchando, siguió montando planes, tomando decisiones, poniéndose objetivos para llegar a ser quien fue. Por otro lado tenemos aquí al creador de WhatsApp, ¿vale? Pues los de Facebook y Twitter, él fue a presentar su aplicación a Facebook y a Twitter, le dijeron que no tenía cabida su aplicación, que no tendría ningún tipo de futuro. Y bueno, pues la de millones y millones de personas que utilizan WhatsApp a día de hoy, creo que habla por sí sola. Entonces, cuando tú creas una aplicación y te dicen que tu aplicación no tiene futuro, pues normalmente dejas de hacer aplicaciones. Si sales de tu zona de confort y superas el no, puedes llegar a lo que le pasó a Ian Cohn. Steve Jobs le despidieron de su propia empresa antes de volver y crear lo que hoy conocemos como Apple, ¿no? Michael Jordan, durante su segundo año de bachillerato, estaba en un equipo de básquet en la escuela y le dijeron que no valía, que se dedicase a otra cosa, que él no valía para el básquet. Y para mí una de las frases que tengo, bueno, en mi vida, en mi día a día, es una frase de él que dice: he fallado una vez tras otra en mi vida y es por eso que he triunfado. Fallar no es un fracaso, es un aprendizaje. Por eso la actitud con la que lo mires es lo que va a marcar tu pathway, ¿no? Tu trayectoria. Si el fallo lo ves como un fracaso y qué mal, no, vale, he fallado, ¿por qué? ¿Qué aprendo de este fallo? Perfecto, lo haré mejor ahora, ¿no? Entonces, bueno, es una de las frases que intento tener siempre en la cabeza. Y luego los Beatles. La primera productora con la que grabó 15 canciones, se la rechazaron porque decían que no complacían sus canciones, no tenían futuro en la música, no tenían cabida. Entonces, bueno, para mí es claro, ¿no? Las historias de estos personajes que todos conocemos, más todas las de muchos anónimos, probablemente vuestras también, que eso se esté viniendo a la cabeza de decir, joder, menos mal que hice esto, menos mal que seguí luchando, menos mal que abrí la mente, menos mal que salí de mi rutina, de mi día de la marmota. Entonces, ¿qué vais a conseguir saliendo de vuestra zona de confort? Si hay algo que ahora mismo os tiene estancados de alguna manera. Ser más fuerte y valiente. Esto es algo buenísimo para todo, en cualquier aspecto. La creatividad se dispara porque ves algo nuevo. Entonces, esto te hace ser muchísimo más creativo, muchísimo más, tener muchísima más capacidad a la hora de improvisar, etc. Ganar autoconfianza y seguridad, que es fundamental. Muchas veces fracasamos porque no confiamos en nosotros mismos, porque creemos que no lo estamos haciendo bien nosotros. Aprenderemos a crecernos ante las adversidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando te vienen momentos en los que crees que no puedes, cuando sales de la zona de confort, efectivamente aprendes a los que vengan después superarlos. Ser más tolerante, que muchas veces es algo que también no nos ayuda de alguna manera a crecer todo lo que nos gustaría, porque no somos todo lo tolerantes que debemos. Y cuando te encuentras con situaciones distintas, con personas distintas, pues aprendes que hay más cosas, te da una perspectiva diferente, ¿no? Conocer gente nueva y vivir cosas nuevas. Tengas la edad que tengas, sea el escenario que sea, conocer gente y vivir cosas nuevas solo puede aportarte. Conocerte mejor a ti mismo. Uno muchas veces no sabe de lo que es capaz hasta que efectivamente sale de esta zona de confort y ve hasta qué punto puede llegar a superarse a sí mismo o a vivir situaciones que jamás pensaba que fuera a vivir. Y luego eliminar las barreras, evidentemente, que te impiden evolucionar. Porque definitivamente es un videojuego en el que tú vas eliminando barreras y vas llegando a donde tú te propones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, nadie dice que sea fácil, ¿eh? No quiere decir que después de esta charla voy a cambiar mi vida y todo va a ir fenomenal. No, no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Pero bueno, para mí, nothing is impossible, no hay nada imposible. Y
hay algunos consejos que es que nos tengamos que desafiar a nosotros mismos, que muchas veces luchar contra uno mismo, desafiarse a uno mismo puede parecer duro, pero desafiaros, poneros retos e intentar rendir al máximo ante la nueva realidad. Haciendo lo justo y necesario no conseguiremos nada. No valdrá con hacer lo justo para ver cambios, ¿no? Muchas veces pasa también por cambiar el estilo de hacer las cosas. Estamos acostumbrados a hacerlas de una manera, no nos termina de gustar, no nos termina de salir. Ostras, no cambies lo que haces, cambia cómo lo haces. A lo mejor esto ayuda, ¿no? Probar nuevos estilos y luego conocernos bien a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nos vamos a poner excusas, es un hecho. Yo antes de hacer algo que no quiero, ya sé qué excusas voy a poner para no hacerlo. Esto nos pasa a todos. O sea, no me apetece, ir al gimnasio, me voy a excusar. Es que mañana tengo una reunión importante y me la tengo que preparar. Es una excusa, pero yo me anticipo, nosotros mismos nos anticipamos a las excusas. Entonces, vamos a anticiparnos a ellas y vamos a saber las excusas que ya nos vamos a poner antes de decirlas, creérnoslas y dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Intenta ser flexible contigo mismo y con el resto, ¿vale? Porque muchas veces va a hacer falta y normalmente como vamos muy marcados en tiempos y en deberes y en el piloto automático, la flexibilidad no entra y es importante ser flexible. Y además te permitirá tener una mejor perspectiva. Arriesgad, porque arriesgar, como os decía antes, es fundamental porque el no ya lo tienes si no lo haces. Entonces, casi todo tiene solución. Y yo os recomiendo que cuando arriesguéis, antes de decir no arriesgo, pensad en alguna vez que hayáis arriesgado y os haya salido bien. El sentimiento ostras, tan reconfortante, ¿no?, que es arriesgar y que algo te salga y cómo os habéis sentido y pensar que os podéis volver a sentir igual. Y luego, de esta manera vais a ir descubriendo vuestro potencial poco a poco, así que de verdad creed en vosotros porque es como el primer paso para que se dé. Entonces, bueno, yo la zona de confort la viví saliendo fuera. Bueno, ahora os voy a contar un poquito mi historia para que la conozcáis, pero para mí fue una de las mejores maneras de salir de mi zona de confort, fue salir al extranjero, ¿no? ¿Qué aporta salir de la zona de confort? ¿Qué te aporta viajar? Bueno, para mí, personalmente, es la mejor manera de salir de ella. Rompes con la rutina, aunque sea por poco tiempo, no necesitas irte 2 años a vivir al extranjero. Te conoces mejor a ti mismo porque estás en un escenario completamente distinto por el que caminas cada día, un autobús distinto en el que te subes cada día y te conocerás mejor en cómo te desenvuelves, etcétera. Ganarás seguridad y confianza, conocer gente nueva, lo que hablaba, tolerancia, creatividad, perjuicios. A mí, personalmente, me cambió la vida. Y os cuento un poquito mi experiencia. Bueno, yo he vivido toda mi vida en Madrid, en Pozuelo. He ido toda mi vida al mismo colegio. Yo no salía de Pozuelo, ni de mis alrededores, ni de mis amigos. Era siempre igual, ¿no? Quiero decir, no terminaba de descubrir mundo. Iba al pueblo de siempre, al Espinar, con mis amigos de siempre. Y para mí esa era la vida. Y me faltaba tanto por descubrir, me faltaba tanto por vivir que mis padres, cuando tenía 17 años, me dijeron, te vas. Y yo, ¿a dónde me voy? Yo no me quiero ir a ninguna parte. Porque me asustaba, ¿no? Tengo el recuerdo, tengo un recuerdo mayor cuando me fui después, que ahora os explicaré. Pero yo tengo el recuerdo de esta angustia de cuando te mandan de campamento y no quieres y dices, ay. Y daba igual lo que me dijeran. Ellos me explicaban esto que yo os explico ya a vosotros y me valía poco o nada, ¿no? Pero bueno, pues fui a Brighton unas 3 semanas, un mes aproximadamente. Y me gustó, pero no me hizo mucha ilusión. Yo seguía queriendo venir a mi casa, con mi comida, con mis padres, con mi familia, a mi pueblo, con mis amigos. No me terminaba de valer, ¿no? Después de terminar el colegio, estudié en la Complutense, estudié Derecho, después hice un máster en Derecho Penal y ahí es donde yo dije, ostras, me estoy estancando porque
veo que mis amigos, mis círculos, tienen experiencias internacionales, ya están empezando a hacer unas prácticas, bueno, pues bastante chulas. A mí no me termina de llamar nadie, tengo un buen inglés, pero no es para echar cohetes, ya es cuando el mundo empezó a globalizarse de una manera mucho más rápida, donde el idioma era completamente necesario, y dije, me tengo que ir. Ahí yo ya sentí la necesidad, pero seguía teniendo miedo. Yo tengo pavor a volar y cada día mi trabajo es enviar gente a todas partes del mundo. Pero yo tenía pavor a los aviones, tenía, bueno, pena, miedo de despedirme, de alejarme de mi familia. El idioma es un tema que a mí me preocupaba, el no ser capaz de entenderme con las personas con las que me iba a juntar. El FOMO, muchas veces el miedo a perderte lo que tienes aquí, hoy me voy a perder este cumpleaños y esta boda y este bautizo. Esto no me apetecía, no quería, me paraba. El separarme de mis amigos, yo además, ahora ya mejor, pero he sido muy hipocondríaca toda mi vida y yo decía, ostras, pero es que si me pongo mala en Estados Unidos, ¿qué hago? O sea, es que me voy a morir allí. O sea, son miedos míos personales que los comparto con vosotros y luego, ¿en qué casa voy a vivir? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué techo? ¿Con qué comida? ¿Quién? O sea, no, yo no entendía nada, tenía mucho miedo. Entonces, bueno, fue ponerme el reto, tomar la decisión de hacerlo y decidir cuándo iba a hacerlo y cómo iba a hacerlo. Pedí consejos, todos me aconsejaban que lo hiciera, pero decidí yo, porque a mí me llevaban ya muchos años aconsejándome que viviera una experiencia fuera, pero yo no tenía el valor de hacerlo. Por eso os digo, tomar la decisión, plan de acción, anticiparme las excusas, porque yo decía, bueno, pues hago otro máster. Era una excusa para no irme. Entonces, todos mis miedos estaban en una coctelera y empecé a analizarlos uno a uno y a decir, vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar? El no, ya lo tengo, ¿no? ¿Qué fue realmente mi experiencia? Bueno, pues como os digo, la toma de decisiones, de comprar los vuelos y marcharme, y ya tenerlo decidido, ¿no? Y ya ir ilusionándome poco a poco con la experiencia. Tomarme un diazepam, creo que es esto, antes de montarme en el avión. La verdad, tuve que tirar de pastilla porque estaba muerta de miedo. Pero llegar a un país en el que yo era un número. O sea, era un número y ahí me iba a retar a mí misma en todos mis miedos y encontrarme con gente maravillosa o no. Evidentemente lo fue. Gente que tenía la misma preocupación o la misma situación que yo, ¿no? ¿Fue todo maravilloso? No. Mi primera lavadora, un desastre. Bueno, hubo cosas que me permitieron aprender. Me perdí. Efectivamente, acabé en un hospital con neumonía en Los Ángeles, porque estuve en San Diego y en Nueva York. Y yo decía, bueno, ¿cómo le explico yo al médico esto? O sea, ¿qué hago si mi madre al lado? O sea, me voy a morir en Los Ángeles, porque mi hipocondria era muy bestia entonces. Pero superando estas cosas, perdiéndome, yéndome a un hospital, no todo fueron desgracias, o sea, estuvo muy bien, pero pasándome estas cosas, me di cuenta de lo que yo era capaz, de que puedes superar todo lo que quieras y de que estaba cumpliendo mi sueño y mi objetivo, que ya no era empezó a ser un sueño, pero luego era algo necesario, era una inversión para mi bienestar de hoy y para mi futuro, ¿no? Estuve viviendo con una familia americana, estuve en San Diego primero y luego en Nueva York, viviendo en Nueva York con una familia americana, que claro, yo al principio decía, pero esto, ¿cómo comen tanto? ¿Cómo comen esto todo el rato? ¿Cómo no se juntan los demás? O sea, es un choque completamente, rompes con todo lo tuyo, pero es maravilloso porque te das cuenta de que estamos así, acotaditos, no vemos más allá. No vemos todo lo que hay, la diversidad, la de culturas. Estuve con gente de Corea, de Arabia Saudí, de Holanda, de Japón, viendo cómo algo tan sencillo como es nuestra gastronomía, la suya es distinta, pero no peor, los perjuicios, todo desapareció. Y esto, como persona, a mí me ha ayudado a crecer mucho. He visitado lugares espectaculares, por supuesto, y
Y bueno, a mí esto es lo que a día de hoy me ha permitido, bueno, pues incluso romper con lo que estudié, que fue Derecho. Yo tenía mi toga, que me había comprado mi padre a medida, preparada para cuando volviera, y vine a EFE y acabé trabajando aquí porque me parece que a mí es lo mejor que me pasó nunca. Salir fuera, romper con mi rutina y, ostras, poder dedicarme a esto, que es hacer que la gente salga de su zona de confort de una manera tan fantástica como es viajando y aprendiendo un idioma, es lo que llevo haciendo ya 8 años y lo que me hace más feliz, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esta historia con vosotros porque creo que muchas veces sentimos o que se nos ha pasado el arroz o que no me hace falta o ya me apañaré, pero nos perdemos tanto cuando nos salimos de nuestra zona de confort, nos perdemos tanto que yo os diría que os plantearais el tema seriamente porque os ayudará muchísimo. A mí me ayudó cuando volví pues, en las entrevistas y yo, claro, esto lo aplico ahora cuando entrevisto gente, ¿no? Te ayuda a ser más creativo. El trabajo en equipo de una persona que ha estado fuera no tiene nada que ver. O sea, trabajan en equipo 20 veces mejor porque han estado con gente de muchas culturas haciendo trabajos allí cuando han estado fuera o conviviendo. La tolerancia, los prejuicios, esto es algo que solamente te aporta el viajar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, cuando salí de mi zona de confort perdí el miedo a volar. Me da un poquito de yuyu todavía, pero nada que ver con lo que era entonces, porque ahora, pues, gracias a mi trabajo, vuelo un montón. Abrir la mente, que es lo mejor que me ha pasado nunca, ser bilingüe, ser creativa, valorar más lo que tienes aquí, que muchas veces parece que salir de la zona de confort es también te hace valorar lo que tienes, dónde vives. Bueno, yo jamás pensé que fuera a echar de menos unas lentejas de mi madre como las eché de menos, para que me entendáis. Entonces, te hace valorar también lo que tienes, te ayuda a tomar decisiones, porque muchas veces cuando estás en tu día a día tienes gente con la que comentar decisiones. Cuando estás solo, en un país donde eres un número y nadie te conoce, tienes que decidir por ti mismo, o sea, vas haciendo tú mismo, ¿no? Y sobre todo creo en mí porque he aprendido tantas cosas a nivel personal, académico y profesional que me hacen, bueno, pues tener fuerza para todo lo que me venga, por así decirlo. Entonces, bueno, simplemente compartir esta experiencia con vosotros, deciros que si necesitáis cualquier cosa, estoy aquí. Y luego, pues también preguntaros cuál queréis que sea vuestra historia, ¿no? Yo lo hice con EFE y trabajo en EFE, por eso os hablo de esto. Haré un resumen muy rápido. Nosotros llevamos más de 60 años haciendo esto. Es una experiencia 360, es decir, EFE se encarga de principio a fin, que eso también es una tranquilidad que yo tuve cuando pude irme. Las escuelas son propias, ¿vale? Están en todas partes del mundo y son todas nuestras. La metodología de enseñanza de EFE, que también es nuestra, la diseñamos nosotros. Es una metodología de enseñanza que te permite subir el nivel cada 6 semanas. Y luego, si buscáis la internacionalidad, que también está súper relacionada con lo de la zona de confort, pues que sepáis que vais a estar con gente de todas las nacionalidades, porque tenemos más de 100 nacionalidades distintas. La duración de los cursos es flexible, es lo que os digo. Si os tenéis la espinita de vivir algo así, no necesariamente tenéis que iros ni muy lejos ni mucho tiempo. Tenemos cursos desde 2 semanas hasta 52. Los personalizamos en base a vuestros gustos, necesidades, para que podáis, bueno, pues hacerlo a vuestra medida. Empezamos cada lunes del año, es decir, lo tenemos todo para lo que podáis necesitar, ¿vale? Además, estamos reconocidos por el British Council, por Assets y muchas instituciones que nos avalan. Los tipos de curso que tenemos son el básico, de 2 horas y media de clase al día, el general, 3 horas y media, y el intensivo, 4 horas y media. Además, también tenemos cursos de preparación de examen, ¿vale? Por ejemplo, mi objetivo de irme a Estados Unidos era prepararme un examen y luego me di cuenta de que pues, necesitaba más saber el idioma que prepararme un examen. Pero tenemos cursos también de preparación de examen y estos son todos nuestros destinos. Tenemos no solamente inglés, sino que también tenemos coreano, italiano, japonés, alemán, francés y chino. Los tipos de alojamientos en familia, como habéis visto en la foto, que yo estuve con una familia de Estados Unidos, y residencia o campus, ¿vale? Y actividades. La experiencia de EFE a mí me ayudó porque no solamente era un curso y ya, era
una forma de vida, ¿no? Cuando terminaba mis clases, pues tenía actividades de ocio, turísticas, deportivas, todos los días organizadas, ¿vale? Para seguir practicando el idioma, vivir como un local, que es realmente también la gracia de salir de la zona de confort, no solo ir de turista, sino vivir como un local. ¿Qué comen aquí? ¿Qué hacen aquí un sábado? ¿Cómo viven, no? Entonces, EF se encarga de organizar todo tipo de excursiones y actividades para los estudiantes. Y nada, daros las gracias por asistir, espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis, pues estoy para ello. Pues qué bien, que lo haya aclarado todo también. Ahora, si queréis bajar en la planta cuarta, podéis asesoraros si tuvierais algún interés, alguna idea de salir fuera, porque están todos nuestros asesores abajo, así que sentiros libres de bajar y poder charlar con ellos o lo que necesitéis. Muchísimas gracias.